¿Me confirman si están viendo ahí la presentación, por favor? Sí, se está viendo. Bueno, Listo. entonces, hola a todos, espero que se encuentren muy bien en el día de hoy. Hoy tenemos una invitada que es Paola Beltrán, que es psicóloga clínica y sexóloga y también es docente universitaria. Entonces, muchas gracias por aceptar la invitación y por este espacio, y los que están acá, espero que aprendan mucho. Bueno, a ti gracias por la invitación. Y pues bien, como tengo entendido que estamos en un espacio pensado para el campo de la psicología clínica, pues ustedes se van a encontrar aquí el tema de, bueno, ¿cómo hacemos para abordar lo de la sexualidad, lo que tiene que ver con la sexualidad, precisamente desde esta parte de lo clínico? Lo primero, y creo que lo más importante, es que empecemos a hablar de una u otra manera de cuál sería esa razón para hablar de la sexualidad desde el campo clínico. Entonces, acá traigo 3 puntos que me parece que son centrales para poder entender esta relevancia que se le debe dar. Y lo primero es, la sexualidad realmente nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida. Es decir, nosotros somos seres sexuados desde que estamos en el vientre materno. ¿Y por qué hay que hacer como esta aclaración? Bueno, ya lo vamos a ver ahora cuando hablemos de esta definición de lo que es la sexualidad, porque muchas veces lo confunden y nos hacen pensar que solamente tiene que ver con las relaciones sexuales. Y no hay mayor error en términos de que lo volvemos un tema genital y nos olvidamos de todos los demás factores que están relacionados con ella, ¿no? Entonces, este aspecto inicial, súper importante. Se vincula con nuestro desarrollo. Precisamente como nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida, está presente en cada una de las diferentes etapas que tenemos en nuestro desarrollo. Por lo tanto, nos acompaña en la infancia, nos acompaña en la adolescencia, nos acompaña en la adultez joven, etcétera. Así a lo largo de todo el tiempo, ¿no? Y de esa misma manera, pues evidentemente tendrá un impacto en ese proceso de desarrollo que tenemos nosotros a lo largo de la vida. El tema de que hace parte de nuestro bienestar integral. Si bien muchas veces nos encontramos que cuando hablamos de calidad de vida o cuando hablamos de bienestar se deja de lado el tema de la sexualidad, pensemos cuando buscamos una definición que nos dicen es un tema de encontrar un punto en el que nos encontremos con una satisfacción a nivel física, emocional, social, etc. Entonces, si pensamos en eso, nos podemos dar cuenta que la sexualidad va a ser un aspecto que está vinculado con lo físico, con lo psicológico, con lo social, lo cultural, bueno, etcétera, una cantidad de factores. También impacta de manera directa en lo que es nuestro bienestar. Por lo tanto, debemos tenerlo en cuenta, sobre todo nosotros que estamos hablando tanto del tema de salud mental. Bien, ahí me pasé. Ahora, les decía yo que es importante también entender un poco a qué nos referimos con lo que es la sexualidad. Aquí traigo una definición que creo que es la más completa que hay hasta el momento. Esta definición fue planteada en el 2006 por la Organización Mundial de la Salud y nos dice puntualmente que para poder entender lo que es la sexualidad hay que resaltar algunos aspectos. Lo primero es que es un aspecto central de todos los seres humanos. Incluso, por ejemplo, si hablamos de una persona que es asexual. Si alguna de las personas que está conectada no sabe qué es, bueno, estamos haciendo referencia a una orientación sexual en personas que no tienen como primer objetivo o como quienes no tienen como algo primordial el tema sexual en términos de encuentros de carácter sexual, encuentros coitales, encuentros donde hay algún tipo de práctica sexual. Lo que no implica que no puedan tener relaciones de pareja, porque de todas maneras hay un interés afectivo de por medio en las relaciones que se construyen. Pero aún siendo personas que no tienen encuentros de carácter sexual, es decir, no tienen prácticas sexuales, eso no implica que no tengan sexualidad, la tienen, porque hay otros elementos que ya vamos a ver adelante en la definición que están allí presentes y que tienen que ver con la sexualidad. Bien, entonces, ahora mismo, por lo que les digo, nos encontramos con que hay varios elementos que conforman lo que es la sexualidad. El primero de ellos se refiere al sexo. Muchas veces lo han confundido y han dicho que sexo se refiere a las relaciones sexuales. Entonces, por ejemplo, no, ayer tuve sexo. Y entonces uno dice, bueno, se refiere a las relaciones sexuales. Pero realmente, cuando estamos haciendo referencia a sexo, estamos diciendo las características físicas con las que nacen las personas. Aquí hay una dificultad y bueno, esto creo que es un tema también de lo que suele suceder en nuestra cultura, y es que nos dicen o hay macho o hay hembra, es decir, la persona nace con vulva o la persona nace con pene. Y pues efectivamente se han olvidado de que hay una gama muy amplia entre estos dos polos. De hecho, hay algo que se llama la intersexualidad,
que hace referencia a cuando una persona nace con caracteres tanto masculinos como femeninos, por lo tanto no se encuentra en ninguno de estos dos polos. Eso puede deberse a que hay variaciones a nivel hormonal, a nivel gonadal, a nivel genético, a nivel de los mismos órganos sexuales, etc. Entonces, fíjense que no solamente hay macho y hembra o mujer y hombre, sino hay también otra gama en el medio que es una gama pues muy diversa. Lo que tiene que ver con la identidad de género, la identidad sexual, bueno, que es todo esto de con qué nosotros nos identificamos. Si yo me identifico con lo femenino, lo masculino, si yo, por ejemplo, no me identifico con ninguno, por ejemplo, lo que pasa con la gente no binaria, ¿sí? Que nosotros podemos ver a alguien que hoy tiene características muy femeninas en términos de ropa, de lo que es el comportamiento, etcétera, y mañana tiene cosas totalmente masculinas. Entonces es un movimiento dentro de estos dos polos. Fíjense que vuelvo y les digo, no, ahí están presentes como tienes que ser blanco o negro y realmente pues hay una cantidad tremendamente amplia entre esos dos tonos. El tema, bueno, de género en términos también de, pensemos que no es lo mismo ser mujer aquí, por ejemplo en Colombia, en la región de centro o en la región de la costa. Les doy un ejemplo. Yo estoy trabajando con la UPB en Montería y es muy interesante ver las diferencias que hay a nivel cultural. Es decir, por ejemplo, el tema de las dinámicas de relaciones de pareja y cómo se valida muchísimo, si bien yo sé que nuestra cultura valida mucho el tema de la infidelidad por parte de los hombres o personas con pene, en la costa es muy particular porque hay una organización en que la mujer se espera todavía muy sumisa y que ella valide la infidelidad, pues a partir del hecho de que la pareja debe ser la que brinda el dinero y eso, y cosas que uno diría, bueno, en esta etapa todavía, sí. Entonces fíjense que desde esos mismos roles que están de una u otra manera establecidos a partir de nuestra cultura, de los contextos en los que estamos inmersos e inmersas, pues también hay unas, digamos que particularidades en la forma en la que vivimos y validamos la sexualidad. El tema, bueno, del erotismo, el tema del placer, que ya ahorita más adelante lo vamos a hablar, el tema de la intimidad, uno de los propósitos como tal de lo que es la sexualidad, que es la reproducción, que eso lo sabemos todas y todos, pero bueno, que también hay que pensar que no todas y todos se quieren reproducir, ¿sí? Entonces, si bien es uno de sus propósitos, no podemos decir que sea el único, que ese ha sido también otro fallo que se ha tenido, por ejemplo, cuando hablamos de los procesos de educación sexual, que la idea sería que fueran integrales, pero realmente son procesos de educación sexual focalizados en evitar los contagios de las infecciones de transmisión sexual o los embarazos no deseados. Y se olvidan de las relaciones de pareja, el establecimiento de límites, la construcción de lo que es una relación en términos del amor, la intimidad, etc. Entonces, fíjense que también pues lo que vivimos respecto a la sexualidad tiene que ver con los procesos de educación sexual que vivimos y que no vivimos a lo largo de nuestra vida. El tema de la orientación sexual, que también es un tema que es muy relevante, sobre todo para nosotros los clínicos y clínicas, porque de una u otra manera muchas veces nos encontramos con casos donde nos consultan respecto a lo que empiezan a vivir en el momento en el que dicen, ya quiero contarle a mi familia que tengo una orientación sexual a la heterosexual. Entonces, por ejemplo, en mi caso, en pregrado yo hice prácticas todo el tiempo en clínica. Siempre ha sido lo que me ha gustado. Y el primer caso que tuve fue una consultante que llegó y me empezó a explicar que tenía problemas en el trabajo, etcétera, bla, bla, bla. Y al finalizar la sesión me dijo, bueno, y también estoy preocupada porque le dije a mi mamá que soy lesbiana. Hasta luego, doctora. Y se fue. Y entonces queda uno como, bueno, ¿y yo qué hago cuando dentro de la consulta lo que me están pidiendo es un abordaje de lo que tiene que ver con ese aspecto de la sexualidad que es la orientación sexual? Entonces, fíjense que ahí ya vamos identificando que sí o sí los clínicos y clínicas nos vamos a encontrar a veces ante situaciones donde nos van a convocar a trabajar sobre aspectos de la sexualidad. Nos dice también la definición que se puede vivenciar y expresar a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. Y bueno, si ustedes revisan todo lo que está allí, todo está conectado con lo que nosotros estudiamos a lo largo de nuestra carrera. Todos esos son elementos que tienen que ver con la psicología, ¿no? La sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no obstante, no todas ellas se vivencian o se expresan siempre. ¿Qué quiere decir esto? Si bien yo puedo tener unas creencias, si bien yo puedo tener unas actitudes, yo puedo tener unas fantasías, etcétera, realmente no van a estar presentes todo el tiempo. Puede que sí, porque hay personas que las mantienen todo el tiempo, pero hay otras en las que no se presentan. Por ejemplo, cuando nosotros estamos, o bueno, yo en los procesos que he llevado a cabo, a nivel de terapia sexual e incluso a nivel de terapias de pareja desde el abordaje psicológico,
me he encontrado muchas veces que en términos de las relaciones de pareja, sobre todo, hay algunas situaciones en las que no hay fantasías sexuales y empiezan a haber dificultades en cuanto a los encuentros sexuales, porque empieza a darse cuenta la pareja que no hay deseo, que hay dificultades en términos del encuentro sexual, etcétera. Entonces, fíjense que pueden estar y no pueden estar. Y eso, pues, evidentemente también tendrá algún tipo de implicaciones a lo largo de ese tipo de relaciones que se construyen. Les decía yo que la sexualidad realmente se ve atravesada por muchos elementos. Y esto implica que realmente es algo muy complejo. O sea, les decía yo que la sexualidad no es solamente lo coital, lo que nos han hecho ver como es una relación sexual en términos de una penetración por parte de una persona con pene y una persona con vulva. Entonces, eso es una relación sexual y esa es la sexualidad. Realmente la sexualidad es demasiado amplia y está atravesada por factores psicológicos, por factores sociales, culturales, económicos, políticos, por factores religiosos, por factores de temas de espiritualidad, etcétera. O sea, fíjense que son tantas cosas las que están allí presentes que realmente no podemos pensar simplemente en lo genital. Que bueno, lo que les decía, realmente son como los errores que hemos visto que se cometen mucho en términos de lo que nos enseñan en los colegios y algunas veces en las universidades, en, pues, no sé, un espacio de una electiva en un semestre con 2 horas a la semana y que vemos cosas muy a la carrera. Entonces les decía yo que, pues efectivamente, al estar atravesada por estos factores, aquí les coloco como los principales, debemos pensar que como tal, la sexualidad debe verse a través como de esos elementos que la construyen. Nosotros no llegamos a la sexualidad que tenemos en determinados momentos o todos los días de nuestra vida en vano. O sea, no es porque sí que llegamos a la sexualidad que llegamos. Las dinámicas, por ejemplo, que hay al interior de nuestro sistema familiar implican de una u otra manera que nosotros también empecemos a entender la sexualidad de X o de Y manera. Y en esa medida, pues, por ejemplo, uno dice, bueno, en mi casa nunca me hablaron de sexualidad, por lo tanto yo nunca tuve educación sexual allí. Pero entonces ustedes pregúntense, por ejemplo, si a ustedes nunca les hablaron de sexualidad en la casa, pregúntense, bueno, y vieron a sus padres, pues, si están viviendo, darse besos, darse un abrazo, darse una caricia, eso hace parte del aprendizaje de la sexualidad. O si, por ejemplo, estaban viendo una película y en un momento dado sale una imagen que tiene contenido erótico o sexual explícito y cambian el canal rápidamente o tapan los ojos o dicen, ay, no veamos eso, etcétera. Eso también son mensajes que nos enseñan a nosotras y a nosotros a aprender sobre lo que es la sexualidad. Entonces, fíjense que no necesariamente debe ser algo explícito, sino también puede ser un aprendizaje a partir de lo que nosotros vemos alrededor. Otro de los temas que están allí presentes es el tema de la pornografía. La pornografía está al alcance de la mano muy, muy fácilmente, porque fíjense que si uno entra a alguna página de internet y no tiene el adblock, ¿no? Usualmente de cualquier lado le aparecen unos pantallazos que lo vinculan o lo llevan a páginas de contenido pornográfico. O bien, si uno quiere verlas, pues uno las busca con facilidad y ya está. Y pues claramente al no haber un acompañamiento que nos enseñe y nos diga, ojo, esto es ficción, estos son películas donde la gente actúa porque se les paga, bueno, la mayoría, y el contenido que está allí no es la sexualidad real. Esto es actuado. No todos los penes son de ese tamaño, no todos los cuerpos son de esa forma, las vulvas son muy diferentes todas, etc. Y fíjense que todo esto también va generando unos imaginarios que de una u otra manera impactan en lo que tenemos como expectativas muchas veces de la sexualidad. Se han hecho varias investigaciones que han demostrado que más o menos desde los 13 años están teniendo acceso a pornografía las chicas y chicos en esa edad. Y que cuando llegan a tener encuentros sexuales, pues la verdad es que se chocan con muchas cosas, pues porque no tiene nada que ver con la pornografía. Y a veces quieren llevar a cabo cosas que han visto en el porno pensando que eso es lo que esperaría su pareja, y no. Entonces, pues es importante también hablar en ese sentido de, hay que hacer acompañamientos y no dejar como en el aire, pues lo que tiene que ver con ese tipo de contenidos que se pueden encontrar con facilidad en los medios en internet, lo que sea, etcétera. Bien, antes les había mencionado lo que tiene que ver con el deseo, lo erótico, con el placer, y además hay que hablar del amor. Entonces, cuando nosotros hablamos de deseo, estamos hablando de esa
percepción que tenemos nosotros de querer obtener algo. Ustedes piensen que ven a la persona que más les atrae, en términos eróticos, en términos sensuales, en términos sexuales, ¿vale? Si no les genera ese deseo a alguien, bueno, también es válido, no habría por qué, pero si es así, imagínense por un momento esa persona o la idea de la persona que a ustedes les puede generar ese interés, ese deseo, ¿no? Entonces, es una parte vital en términos de lo que tiene que ver con nuestra sexualidad, porque el deseo nos ayuda y nos conecta con la experiencia de la sexualidad. Si no hay deseo, no hay sexualidad. Entonces, un ejemplo muy sencillo es los señores que presentan disfunción eréctil. Muchas veces dicen, ah, bueno, yo me tomo la pastilla azul, ya está, tengo que tener una erección. Y no, si no hay deseo, no va a haber erección, así se tome un tarro completo de pastillas. Claramente no debe hacerlo porque se puede infartar y bueno, ya está. Pero si fuera en términos de eso, pues no habría necesidad del deseo. Y si no lo hay, pues no hay erección. Entonces fíjense que es una parte primordial y no solamente en términos de esa respuesta genital, sino en términos de conectar con la otra persona, del interés, de tantos elementos que hacen falta allí, ¿no? El término de lo erótico es esta forma en la que nosotros podemos expresar. Hola. Dime. ¿Me escuchas? ¿Me Sí, escuchas? sí, te escucho súper cortado, dime. Te hago una pregunta. Claro que sí. Por ejemplo, a las personas, por ejemplo, que nos llegan a terapia y nos dicen que la libido se les bajó, uno como que podría averiguar ahí, o sea, como que la libido se perdió. Bueno, lo que pasa es que fíjate que ahí tendríamos que nosotros empezar a preguntarnos qué es lo que está pasando. Es decir, muchas veces cuando estamos hablando de que esa libido ya no está allí o que no está de la misma manera, por ejemplo, cuando iniciamos una relación de pareja, ¿no? Al inicio de las relaciones de pareja hay un montón de deseo, estamos a tope, tenemos curiosidad, los encuentros sexuales son muy intensos, hay mucha pasión y demás. No digo que siempre, pero muchas veces, ¿no? La mayoría de veces. Y cuando empezamos a darnos cuenta que al pasar el tiempo empieza a haber un decremento en ese deseo, en esa libido que estás mencionando tú, pues debemos empezar a preguntarnos, ¿es que estamos entrando en una situación de comodidad respecto a las relaciones sexuales? Es decir, siempre es como lo mismo. ¿O es que de pronto tenemos muchas discusiones al interior de la relación de pareja y no estamos en sintonía para tener un encuentro sexual? ¿O es que yo, por ejemplo, tengo muchas situaciones que me tienen estresada, estoy ansiosa, etcétera, y cuando llega el momento de tener un encuentro sexual, pues tampoco voy a estar a tono? Entonces, fíjate que pueden ser múltiples factores que de una u otra manera se ven implicados en el tema del deseo y en el tema de pues querer ese encuentro erótico, ¿no? Entonces, hay una cosa que también es importante y es entender que a veces hay ritmos diferentes en las parejas. Hay algunas personas que tienen muchísimo deseo, o sea, que constantemente quieren tener actividad sexual en términos de diferentes prácticas, y hay personas que no. Entonces, en esos casos, pues lo mejor evidentemente es consultar para ver, bueno, ¿y cómo llegamos a un punto intermedio? ¿Cómo hacemos para poder entendernos y no desconectarnos desde pensar que, ah, no, pues es que él tiene muchas ganas o ella tiene muchas ganas y yo no tengo, entonces vamos a tener problemas? No, hay cosas por hacer, hay cosas por trabajar. Bien. Ah, listo, muchas gracias. Listo, dale. Igual, si tienen alguna pregunta, lo del certificado no lo sé, pero si tienen alguna otra pregunta, la pueden escribir y ya con gusto yo se las voy respondiendo. Bien, el tema del placer también es súper importante cuando No, lo del nosotros... certificado se los manda la secretaria al correo. Lo del placer también es muy importante porque ustedes fíjense que si estamos en una relación de pareja y si tenemos encuentros sexuales y no hay esta sensación de placer, y no me refiero únicamente a los orgasmos, sino a todo lo anterior al orgasmo, porque ustedes piensen que realmente un orgasmo son unos cuantos segundos, es una sensación claramente muy intensa, pero es un espacio muy breve. En cambio, todo lo demás del encuentro sexual, desde que empiezan a darse besitos, masajes, caricias, etcétera, que hace parte de lo que es el encuentro sexual, por favor no se dejen timar y decir, ay, el juego previo, eso hace parte del encuentro sexual. Todo esto nos brinda placer porque nuestro cuerpo realmente es una cuestión maravillosa, o sea, nuestra piel entre todos los mamíferos es la más sensible, somos los que tenemos más terminaciones nerviosas y eso permite que disfrutemos un montón de un masajito y ya está, eso es una locura pues.
Entonces, todo eso nos brinda unas sensaciones que también a nivel hormonal empieza a tener una respuesta en nuestro cuerpo y nos ayuda también a vincularnos emocionalmente con nuestra pareja y nos ayuda también a empezar a establecer procesos de compromiso y de intimidad con nuestra pareja. Entonces, fíjense que no es simplemente el orgasmo por el orgasmo o la sensación de placer porque sí, tiene un sentido y tiene unos significados particulares al interior de lo que son las relaciones, por ejemplo, de pareja. El tema del amor considero que es algo también muy importante tener en cuenta, porque muchas veces nosotros, y yo también lo he escuchado, y bueno, de hecho también en alguna época dije, ay no, sexualidad no tiene nada que ver con las emociones y son puras pamplinas, porque realmente nosotros no podemos desvincular lo sexual de la parte afectiva, de la parte que tiene que ver con nuestras emociones y los sentimientos que también surgen, que emergen allí desde estos encuentros que nosotros tenemos. Entonces, este famoso cuento de, bueno, tenemos relaciones sexuales casuales y allí no va a haber ningún sentimiento, por eso muchas veces se sale de las manos. No sé si han escuchado hablar, yo me imagino que sí, de la famosa oxitocina, que es la hormona del amor. Y esta hormona se presenta en grandes cantidades cuando tenemos encuentros sexuales satisfactorios. Si tenemos un orgasmo, pues hay mucho más, pero a lo largo de todo el encuentro sexual se está dando en nuestro cuerpo, es decir, se está disparando y estamos teniendo descargas pues de oxitocina y de otras hormonas. Y eso de una u otra manera nos genera un vínculo a través de esos encuentros. Entonces, hay allí una cantidad de emociones presentes y muchas veces lo que se quiere negar es, hombre, yo sí siento algo por esta persona. Y no, no me refiero al amor romántico de este mito de, oh, es que yo tengo que estar supremamente enamorada para poder tener un encuentro sexual, que bueno, efectivamente es algo que se ha validado a nivel social y cultural y que a nosotras nos ha de una u otra manera obstaculizado en algunos sentidos, porque nos han hecho creer que si queremos tener un encuentro sexual satisfactorio, sí o sí debemos estar enamoradas. Yo no estoy diciendo que esté mal el hecho de que uno sienta algo por una persona y que decida a partir de allí tener un encuentro sexual con la persona. Está bien, no hay ningún inconveniente. El problema viene cuando idealizamos y pensamos que si tenemos un encuentro sexual con una persona, esta persona nos va a amar. Allí ya tenemos inconvenientes, porque bueno, eso de alguna manera nos hacen creer muchas veces con la cantidad de mitos que hay por allí de esto del amor romántico, ¿no? Porque nos han vendido la idea de que debemos nosotras ser unas damiselas en apuros, que va a venir el príncipe, que nos vamos a casar y vamos a ser felices para toda la vida. Y esa es la idea que tenemos del amor, y el amor no es eso. El amor es un tema de un proceso, de una construcción que viene desde lo pasional, es decir, todo ese deseo que nosotros tenemos en un primer momento en nuestras relaciones de pareja y que se va transformando a partir de las cosas que vivimos día a día, el tema del compromiso, el tema de la decisión de querer compartir con esta persona, etc. ¿Bien? Bueno, esta frase me gusta un montón, es de un sexólogo español que se llama Francisco Cabello y él nos dice, la satisfacción sexual no solo incluye la satisfacción genital, sino además la satisfacción de nuestras necesidades afectivas. Ustedes piensen que cuando uno tiene un encuentro sexual, así uno diga, bueno, te paras y te vas. Ese momento posterior en el que hay algún tipo de arrunchis, algún tipo de contacto de las pieles, también tiene un significado porque hay un proceso de nutrición afectiva allí. Y no en términos de ese amor romántico que les estaba escribiendo anteriormente, sino porque es significativo y nos brinda una sensación de bienestar. Bien, entonces vamos a hablar de otra cosa que nos compete a nosotros y nosotras en términos clínicos, y es el tema de la sexualidad y la salud mental. Hace un momento estábamos hablando con Manuela y decíamos, hombre, la gente se olvida de que efectivamente pensar en nuestra sexualidad va a impactar en lo que es nuestra salud mental. ¿Por qué? Porque ustedes piensan que tienen dificultades en su área de la sexualidad. Por ejemplo, que nunca han podido tener un orgasmo. Tienen una relación de pareja y empiezan a darse cuenta que hay dificultades, pues porque como ustedes no tienen orgasmo, su pareja se estresa y entonces empiezan a preguntarse si es que ya no lo quiere, si es que nunca lo ha tenido, si es que, bueno, una cantidad de dilemas que surgen allí. Está la percepción de la misma persona que está viviendo la situación de, bueno, y es que ¿qué está mal conmigo? ¿Será que estoy enfermo? ¿Será que estoy enfermo? Bueno, etcétera. ¿Qué será lo que está pasando? No sé qué, bla, bla, bla. Y estos elementos empiezan a generar ruido, empiezan a generar que surjan dificultades en la forma en la que estamos viviendo en ese momento y alteran lo que es nuestro bienestar, porque nuestro bienestar no es solamente que tengamos las condiciones primarias básicas, alimentación, techo, educación, etcétera,
tienen que ver con la parte afectiva, tiene que ver con el hecho de que yo no esté sintiéndome ansiosa o ansioso porque no estoy teniendo el desempeño sexual que quisiera, tiene que ver con el hecho de que yo no evite las relaciones, no solamente sexuales, sino de pareja, porque sé que tengo alguna dificultad sexual y me voy a tener que ver enfrentada a la situación si tengo una relación de pareja, etcétera. Entonces, fíjense que todos esos elementos van a impactar en lo que es tanto nuestro bienestar como nuestra calidad de vida. Acuérdense que cuando hablamos de calidad de vida hablamos de un aspecto muy subjetivo. Y entonces en esos términos pues también tenemos que entender que hay tantas sexualidades como personas hay en el mundo. Por ejemplo, todos los que estamos conectados en este mismo momento podemos ser heterosexuales, pero como heterosexuales a todos y cada uno nos gustan prácticas distintas, ¿sí? Entonces, puede haber alguien exhibicionista en el grupo, puede haber alguien a quien le gusta, por ejemplo, que le azoten, una cantidad de cosas. Y asimismo, pues vamos identificando que hay unas particularidades en todas las personas que hay en el mundo, tanto las que tienen prácticas sexuales como las que no. Bien. El tema de las dinámicas relacionales nos compete un montón a nosotros los clínicos, porque fíjense que de una u otra manera, ya desde mi experiencia también profesional, les digo que es de lo que más consulta la gente. En términos de consultas de pareja es lo que más le llega a uno. Y yo siempre me acuerdo mucho del pregrado que había un docente que se llama Felipe Parra, y él nos decía, miren, cuando ustedes estén haciendo clínicas y alguien se le mide, se van a encontrar con casos de pareja. Y en los casos de pareja, ustedes siempre acostúmbrense a averiguar cómo está lo de la sexualidad en esa pareja. ¿Por qué? Y uno dice, eso suena como raro, ¿no? Uno no se va a sentar con la pareja. Y bueno, y ustedes como en eso, como bueno, sí, ¿no? Él decía, fíjense que la sexualidad es un reflejo de cómo están las condiciones en la pareja. Claramente tienen ciertas excepciones, ¿no? Hay parejas que tienen muy buenos encuentros sexuales, pero no se entienden un carajo fuera de cama o, bueno, donde tengan los encuentros sexuales. Pero hay muchas parejas que realmente han tenido una muy buena sexualidad en términos de que se entienden bien, que hay un disfrute completamente mutuo, etcétera. Y cuando empiezan a presentarse las dificultades, la sexualidad empieza a decaer tremendamente. Entonces ya no se encuentran en términos eróticos, ya no hay deseo, etcétera. Entonces, fíjense que impacta de dos niveles. O bien porque tengamos alguna problemática en lo sexual y afecta la dinámica relacional en la pareja, o al contrario, la dinámica relacional puede impactar en el área sexual. Entonces, fíjense que es una relación completamente bidireccional. El tema del impacto emocional también es muy importante respecto a nuestra salud mental y también va en las dos direcciones. Si nosotros pensamos en un caso de una persona que sufra de ansiedad, de alguno de los trastornos de ansiedad, les puedo asegurar que si pensamos en su sexualidad nos vamos a encontrar con que está supremamente afectada, porque ustedes piensen que están presentando este trastorno, por ejemplo, de ansiedad generalizada, y todo el tiempo están sobre alerta, están con estos pensamientos completamente catastróficos, están con dificultades en temas de las relaciones, buscan evitar ciertas situaciones precisamente porque se sienten amenazados o amenazadas, etcétera. Pues evidentemente todo esto va a impactar en lo que es nuestra dinámica de la sexualidad, ¿no? O, por ejemplo, esto es algo que se ve también bastante en consulta, que es por lo que más consultan usualmente las personas con pene, y es el tema de la disfunción eréctil. ¿Qué pasa con el tema de la disfunción eréctil? Cuando un hombre no logra la erección, se enfrenta a una situación donde, pues por toda la presión social también que hay de que si no hay erección, pues no hay relación sexual y por lo tanto no hay orgasmo para la pareja, que se supone que es responsabilidad para la persona con pene, lo cual no es así. Pues evidentemente hay una ansiedad, porque la persona dice, hombre, yo no estoy funcionando, no le puedo dar placer y esto no va a servir. Entonces, ¿qué pasa? Para la próxima vez que vaya a tener un encuentro sexual, empieza a observarse y empieza a decir, voy a tener o no voy a tener la erección, voy a tener o no voy a tener. Y entonces fíjense que lo que hace este nivel de ansiedad es disparar el sistema nervioso simpático que obstaculiza por completo la respuesta sexual. Y se vuelve un círculo vicioso donde hay un proceso de autoobservación, donde hay un nivel de autoexigencia que realmente es totalmente disfuncional y hace que se mantenga la disfunción eréctil. Evidentemente, desde esta parte emocional y de todo lo que se genera por esa necesidad que tiene la persona de rendir, entre comillas, según lo que se espera socialmente, ¿no? Piensen en alguien con depresión. Si alguien tiene depresión, pues evidentemente tampoco está en las mejores condiciones para decir, vamos a tener un encuentro sexual. No. Por ejemplo, si es una persona que está medicada, los medicamentos tienen claramente un efecto directo en lo que es la sexualidad.
Y no se piensen solamente que estamos hablando de antipsicóticos, ansiolíticos, antidepresivos, etcétera. Los mismos medicamentos para evitar temas de las gripas tienen efectos en la sexualidad. Por ejemplo, un antihistamínico nos puede hacer sentir una disminución en el deseo, en lo que es la libido, ¿no? Y entonces, fíjense que son pequeñas cositas, pero que evidentemente tienen un tremendo impacto en lo que es toda la experiencia de la sexualidad. Bien, como nosotros sabemos que no debemos ser expertos o expertas en sexualidad desde lo clínico, sí debemos saber que hay algunos factores que debemos tener en cuenta. Y con esto quiero decir que necesitamos de una u otra manera poder evaluarlos e identificarlos para que podamos derivar o podamos de una u otra manera abordarlos sin hacer nosotros pues directamente el proceso de intervención, ¿no? Entonces, para poder hablar de eso que necesitamos entender los psicólogos y psicólogas desde lo clínico, tenemos que entender que hay algo que es la salud sexual. Entonces, nuevamente la Organización Mundial de la Salud da una definición que nos permite entender que cuando hablamos de salud sexual, no estamos haciendo referencia, como hablamos de salud en general, de la ausencia de una enfermedad. No es únicamente eso, porque entonces si lo pensáramos así, diríamos que si alguien no tiene una ITS, pues hombre, o una disfunción sexual, está perfectamente saludable a nivel sexual. Y no, porque fíjense que aquí nos dicen que es un estado de bienestar a nivel físico, mental y social. Si alguno de estos niveles se ve afectado, pues evidentemente yo no estoy presentando una sexualidad saludable. No tengo una salud sexual adecuada. Bien, entonces, para poder obtener esto que se denomina como salud sexual, debemos pensar que se requiere como tal de un abordaje positivo. Y positivo no es decir, sí, siempre es buena la sexualidad, etcétera. No, es validar que la sexualidad realmente es algo natural, que hace parte de todas y de todos, y que de una u otra forma, pues evidentemente requiere de procesos de educación sexual que provean el conocimiento necesario para que cada persona decida cómo quiere vivir su sexualidad. Y esto pues también claramente nos va a permitir evitar situaciones donde haya coacción, donde haya abusos sexuales, etc. No podemos decir que siempre, porque evidentemente hay situaciones de abuso que pues no se pueden evitar desde procesos solamente de educación, sino desde otros niveles, pero sí también nos ayuda a evitar estas situaciones en términos, por ejemplo, si estamos hablando de educación sexual infantil, al enseñarles a las niñas y a los niños, bueno, ¿cómo se llaman las partes del cuerpo? No, no se llama galletita, no se llama lápiz, no se llama, no, con los nombres que son. Ahí rondando en internet una historia que me parece muy triste y es de una niña que se acerca al profesor y le dice que, creo que era el tío o algo así, que todo el tiempo le estaba cogiendo la galleta y que ella no le gustaba pues que le cogiera la galleta y no sé qué, bla, bla, bla. Entonces el profesor le decía como, bueno, pero pues hay que compartir, mi amor, eso no está bien que uno se envíe, etcétera, bla, bla, bla. Y pues días después vino la familia de la niña, pues porque habían identificado que tenía pues cambios en su zona genital y le explicaban al profesor que a la vulva le decían galleta. Entonces fíjense que ante ese tipo de situaciones pues evidentemente lo que se hace es volver vulnerables a los niños y a las niñas, porque al no enseñarles y al no apropiarse ellos y ellas respecto a su cuerpo, al cuidado que se requiere, pues hacemos que sean vulnerables de una u otra manera, ¿no? Entonces, en ese sentido, también es importante pensar que se requiere un proceso de educación sexual desde estar chiquis, muy chiquis, no importa. Cada cosa tiene un momento en el que se puede abordar, ¿no? Pero sí es importante hacerlo desde temprana edad. Ahora, cuando nosotros desde sexología empezamos a hablar de qué criterios tener en cuenta a nivel de un proceso clínico, nivel interventivo, pues hay dos niveles. Está la parte de lo psicológico y la parte somática. Entonces, a nivel de lo psicológico, pues evidentemente nos encontramos lo que ya les había mencionado antes, de lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales, lo que tiene que ver con los factores de la salud mental, el tema de dificultades en términos de esas creencias y la forma en la que asumimos lo que es la sexualidad a partir de todo ese tema de las formas en que nos han hecho educación sexual. Porque ustedes piensen, por ejemplo, si venimos de un contexto familiar muy restrictivo, muchas veces eso implica de una u otra manera que nuestra sexualidad pues se ve dificultada en términos de que yo me siento culpable, me siento sucia, me siento sucio, esto no se debe hacer, etcétera, y no hay un disfrute de la sexualidad. Entonces,
En esa medida, pues evidentemente hay muchos factores psicológicos que se van a ver allí afectados. El tema somático, pues, tiene que ver ya con todo lo físico, tiene que ver, por ejemplo, si la persona presenta una enfermedad crónica, si tiene alguna situación particular a nivel hormonal, si tiene alguna dificultad en términos, por ejemplo, de algún contagio de una ITS y que esto va a afectar su sexualidad, etcétera, ¿no? Entonces, si nosotros ya sabemos, por ejemplo, identificar en algún sentido esto de lo psicológico y lo somático, podemos ver qué pasa con eso que se aborda que impacte directamente dentro de un proceso de carácter terapéutico. Sabemos que procesos terapéuticos pueden haber a nivel individual, de pareja, familiar e incluso grupales, pero bueno, yo aquí únicamente les mencioné estos tres, pues porque es en los que usualmente vemos que impacta el tema de la sexualidad. Entonces, bueno, a nivel terapéutico, realmente, ¿qué podemos encontrarnos? Cuando estamos haciendo un proceso a nivel individual, muchas veces se requiere un trabajo en términos de cómo se percibe la persona a sí misma, ¿no? En términos, por ejemplo, de los caracteres físicos, lo que tiene que ver, por ejemplo, en términos de esto que denominan autoestima, que bueno, realmente no me gusta mucho este término, pero bueno. El tema también de las dificultades que vive una persona para poder construir relaciones en términos de pareja, relaciones en términos de amistad, etcétera. El tema de la necesidad de procesos de resignificación, y bueno, aquí quiero hacerles una aclaración, yo soy sistémica, entonces pues evidentemente ustedes encontrarán que hay diferentes tipos de técnicas que utilizan dependiendo del enfoque que tenga cada uno de los psicólogos y psicólogas clínicos y clínicas. Pero bueno, en mi caso, pues desde mi mismo proceso de formación yo les hablo en términos de los procesos de la resignificación de pues todos estos elementos que están allí presentes que venimos diciendo como que son tan restrictivos en términos de la sexualidad y que se presentan muchas veces en las consultas a nivel individual. En términos de pareja, bueno, esto salen un montón de cosas, yo aquí les estoy mencionando un par de cositas, pero salen un montón de cosas. El tema de las expectativas en las dinámicas en la relación, el tema de cuáles pueden ser esas implicaciones que tienen las dificultades a nivel de lo sexual en la misma relación de pareja, y el tema de la comunicación. Ustedes dirán, bueno, pero la comunicación es de manera general. Bueno, claro, sí, la comunicación la necesitamos para todo, ¿sí? Esa es transversal a cualquier tipo de proceso que uno haga. Pero la comunicación directamente vinculada con la sexualidad es casi siempre olvidada. Ustedes pregúntense, ¿cuándo con una pareja se han sentado a hablar de su sexualidad? No es de, bueno, mi amor, mira que esto no sé qué va. Sí, claro, se proponen cosas y juegos y cosas que se quieran probar, pero ¿cuándo se sienta uno realmente a hablar de su sexualidad en pareja? Muy pocas veces. ¿Por qué? Porque no nos han enseñado a comunicarnos respecto a nuestra sexualidad. Entonces, fíjense que esto también es un elemento bastante importante desde el proceso a nivel de pareja. En términos familiares, muchas veces empiezan a verse las necesidades de estos procesos de acompañamiento en educación sexual integral, ¿no? Entonces, los padres y madres que vienen escandalizados que porque encontraron masturbándose al hijo o a la hija, y que qué dilema, y que qué vamos a hacer, y que qué le decimos. Bueno, lo primero es que uno también tiene que ayudarlos a tranquilizarse porque los padres y madres y cuidadores y cuidadoras pues no tienen que ser expertos en sexualidad, o sea, bobo sería uno diciendo que tienen que serlo, para nada. Pero sí es el hecho de ayudarles en un proceso de naturalizar la sexualidad, que de ahí vienen sus hijos e hijas, empezando por ahí, pero en el hecho de que aprendan a comunicar lo que tiene que ver con la sexualidad, a indagar, a aprender, muchas cosas que realmente son herramientas valiosas en términos de ese proceso de acompañamiento desde el núcleo familiar. Bueno, pues ahí mismo, lo de naturalizar la sexualidad desde todos los integrantes, ¿no? Que esa es la otra. Ejemplos como de, mi niña, mi niño de 4 o 5 años me lo encontré tocándose sus partes, ¿qué hago? Entonces, el miedo de decir, no, es que se está masturbando, y no es una masturbación consciente en términos de la búsqueda de un orgasmo, como ocurre con un adolescente o un adolescente, o un adulto mayor, bueno, sí, también los adultos mayores, adulto joven intermedio. ¿Sí? No es en esa connotación. Los niños y niñas están haciendo unos tocamientos que son una búsqueda de esas experiencias que puede brindarle su cuerpo. Ya si vemos que es compulsivo, hombre, esos son signos de alerta normalmente de que pueden estarse presentando situaciones de abuso, ¿no? Pero si es un tocamiento de vez en cuando donde uno se da cuenta que hay una exploración natural del cuerpo, pues evidentemente hay que hablarlo en términos de es tu cuerpo, sí, tú lo puedes explorar, es algo privado, es algo íntimo, no se debe permitir que nadie más lo haga a tu cuerpo mientras estás, etc. Todo eso que hay que explicar, hay que hacerlo. Y los padres y madres necesitan muchas veces que un profesional les ayude con eso. Y los psicólogos y psicólogas entramos en la colada. Entonces, puede que no seamos sexólogos o sexólogas. Muchas veces nos van a preguntar del tema.
Aquí les menciono algunas de las cosas por las que nos pueden consultar dentro de un proceso psicoterapéutico o terapéutico desde la psicología, que tienen que ver con identidad sexual, identidad de género, el tema de las disfunciones sexuales, que muchas veces no son tan explícitas las consultas, es decir, a nosotros no nos llegan y nos dicen, ay, es que tengo una disfunción eréctil. No. Muchas veces nos llegan, no, es que estoy teniendo problemas con mi pareja. Y uno, bueno, pero ¿cuáles son los problemas? No, lo que pasa es que ella ya no me habla. Bueno, sí, no le habla, pero entonces, ¿qué es lo que está pasando? No, es que ya no le gusta tanto estar conmigo en la cama. Bueno, listo. ¿Qué es lo que está pasando? Y uno tiene que preguntar, ¿sí? Entonces ya vamos a hablar de los terapeutas también, porque eso es algo que también hay que trabajar. El tema de las enfermedades crónicas, también uno siempre, ustedes saben que uno debe hacer un chequeo inicial en términos de, bueno, y cómo está la persona a nivel de su salud en general, de si esos temas en su salud están afectando los demás niveles, que es lo que usualmente ocurre. Entonces, pues obviamente en esa parte debemos hacer una buena anamnesis e indagar lo que se requiere, ¿no? Las diferencias respecto a los intereses en la sexualidad, muchas veces en las parejas se presenta por ejemplo, parejas que contraen matrimonio sin haber tenido encuentros sexuales previos. No estoy diciendo que sí o sí las parejas deban tenerlos, ojito ahí. Pero muchas veces las parejas se encuentran con que tienen expectativas totalmente diferentes sobre la sexualidad y hay un choque tremendamente fuerte allí, ¿no? Dudas sobre cómo abordar la sexualidad en casa o con la pareja, ya eso lo mencionamos. El tema de la orientación sexual, esto también es una consulta bastante usual. Y es cuando padres, madres nos dicen, mi hija, mi hijo me dijo que es gay o que es bisexual o que, qué sé yo, le gustan los globos, no sé, ¿no? Y evidentemente esto es un choque en términos de la estructura familiar porque hay unas expectativas de que todas las personas deben ser heterosexuales, ¿no? Hay un tema de heteronormatividad que es un imaginario tremendamente rígido en muchos contextos familiares y que requiere muchas veces el acompañamiento de un proceso psicológico. El impacto de problemas en la función reproductiva. Cuando nos encontramos ante un caso de una familia, de una pareja que puntualmente quieren tener hijos o hijas, bueno, muchas veces esto impacta tremendamente al interior de la relación de pareja, en términos de que hay un distanciamiento, hay dificultades en la comunicación, se quebranta el vínculo, etcétera. Y muchas parejas, por ejemplo, terminan separándose pues, por la misma situación. Entonces, también es un aspecto que se puede dar en consulta. Y otro de los más usuales es el tema del abuso sexual. Y para esto, más allá de el poder hacer el acompañamiento en resignificación, en poder trabajar el tema de la culpa, en poder trabajar el tema de la rabia, de los temores, etcétera, todos estos elementos que están allí presentes en una de estas situaciones que son tan complejas de abordar, también nosotros debemos entender que eso es un componente sexual, ¿sí? Y de una u otra manera, si nosotros no comprendemos toda la lógica que hay detrás de este tipo de situaciones, pues no vamos a poder hacer el abordaje que sea tan pues, pertinente para la necesidad que tiene esta consultante o este consultante, porque pues también a las personas con pene las abusan sexualmente, ¿no? Bien, les decía yo que también nosotros tenemos que pensar como terapeutas, bueno, ¿y nosotros y nosotras qué? ¿Sí? Lo primero es que nosotros debemos reconocer que somos seres humanos cualquiera. ¿Tenemos una formación a nivel profesional? Sí, la tenemos. Pero prejuicios también tenemos, porque como cualquier ser humano, los tenemos allí de la mano. Uno debe ser muy consciente de hacer un proceso de evaluación y preguntarse, bueno, cuando yo estoy hablando de sexualidad, ¿qué es lo que yo pienso respecto a X o Y cosa? Por ejemplo, las orientaciones sexuales. Yo he tenido colegas, y siendo docente también me he encontrado con estudiantes, de hecho hace muy poco, en un semestre de los primeros, en primer semestre, un estudiante me dijo, eso de los, me disculpan, eso de los maricas es un pecado, eso es del diablo. Literalmente me lo deja así. Yo decía, juepucha, o sea, si uno no hace un abordaje lo suficientemente pertinente con estos estudiantes, en términos de también trabajar sus prejuicios, si llegan a un proceso donde requieren de algún tipo de acompañamiento de una persona de la población LGBTI, ustedes imagínense ante el drama que se van a encontrar, porque ya desde el mismo contexto terapéutico o de acompañamiento desde lo social o educativo, lo que sea, va a haber desde el mismo profesional una postura pues completamente de rechazo, de satanizar lo que es, etcétera. Entonces, si nosotros olvidamos y nos dejamos de lado lo que son nuestros propios prejuicios, podemos estar afectando muchísimo la salud mental de la gente. Entonces, es responsabilidad de cada uno y de cada uno ser conscientes de esto. Y si vemos que efectivamente esto no lo podemos trabajar, no se queden con los casos, remitan. Por favor, por la salud de la persona que está consultando con ustedes, remitan.
hay que respetar lo que hacen las otras personas. Claramente no vamos a hacer eso con todas las situaciones. Si estamos hablando de un abuso sexual infantil donde la persona que está consultando es quien abusa, claramente no vamos a decir, ay no, si todos son libres de hacer. No, no y no, ¿sí? Pero si estamos hablando de situaciones que no tienen nada que ver con, a mí me parece o no me parece, vamos generando allí pues dificultades, ¿no? Entonces, ojito con eso. El tema también de los prejuicios, en términos no solamente de identificarlos, sino si yo estoy precisamente en un proceso, y esto va de la mano de los procesos autorreferenciales, si yo estoy en un proceso terapéutico, ¿no? Yo no sé si ustedes pues hayan tenido ya la oportunidad. Hay situaciones en las que uno dice, ay, ojalá no venga el consultante o el paciente, ay, hoy no quiero verlo, hoy no quiero verla. Uno tiene que preguntarse, bueno, ¿y por qué no? ¿Sí? ¿Qué está pasando respecto a uno en cuanto a ese caso? Y uno debe estarse observando constantemente qué le implica a uno, porque uno también tiene emociones que están allí presentes cuando están en los procesos terapéuticos. Uno no puede decir que es de palo y llega allá y entonces ya no siente nada y entonces me están contando una historia personal y a mí me resbala. Eso no funciona así. Entonces, hay que entender cómo estamos en nuestra percepción del caso, qué es lo que estamos empezando a pensar respecto a lo que es el caso, si se están viendo implicados nuestros prejuicios o las creencias que tenemos respecto a puntualmente lo que ocurre en ese caso, pues hay que tomar decisiones, hay que evaluar y hay que ser, pues lo que les decía, muy cuidadosos y cuidadosas. Lo otro es que también como terapeutas, pues evidentemente tenemos que naturalizar lo que es la sexualidad. No les digo que entonces de ahora en adelante hablen de sexualidad todo el tiempo y que la sexualidad pues para todo el mundo vamos a hablarlo todo el día, no. Pero es el hecho de que muchas veces también desde los mismos procesos de educación que hemos tenido en nuestros contextos familiares, académicos, pues venimos con la idea de que la sexualidad también no es necesariamente algo tan natural y pues hasta que no la naturalicemos nosotros también, pues va a ser muy difícil poderla abordar. Y bueno, esta frase que es ya de cierre, en términos de entender, Merleau-Ponty pues plantea que como tal el tema de lo sexual no lo podemos pensar como una persona sin esto, o sea, es completamente inconcebible, pues porque está vinculado con la existencia de todos los seres humanos, ¿no? Entonces él nos dice la sexualidad es todo nuestro ser y pues no es que sea lo único, pero sí está presente lo que les decía, desde que nacemos hasta que nos morimos, es algo que es parte de nosotros, de quienes somos, de nuestra identidad, del ser humanos. Así que, pues nada, realmente la intención era esa, que conocieran el por qué es tan relevante hablar de sexualidad desde lo clínico. Y pues si tienen dudas, ahí tienen algunas referencias, pues muy poquitas, hay un montón. Y por si necesitan preguntarme alguna cosa, pues ahí están mis redes, en dado caso. Muchas gracias, Paola. Gracias por la información. ¿Hay alguna pregunta por parte de los participantes? Laura está pidiendo que envíen la grabación.